Las agujas cristalinas de Athorn captaron la luz de 3 hijos, refractándola en colores que no tenían nombres en los idiomas humanos. La reina Lisendra se paró en la plataforma de observación del Palacio Real, con los dedos presionados contra la ventana de aluminio transparente, observando el ballet diario de cargueros y buques diplomáticos que se movían a través de los patrones de tráfico orbital. 23 años terrestres. Ella había dejado de convertirse a ciclos de tiempo velari porque los números hacían que la ausencia se sintiera aún más prolongada. Su Majestad, lo está haciendo de nuevo, dijo el canciller Torben desde algún lugar detrás de ella. Su voz, llevado ese particular tono de cariñosa exasperación, se reserva para cuando ella era, como él decía, dramáticamente melancólico. ¿Haciendo qué? Liz Ran no dar la vuelta. Mirando con nostalgia hacia el espacio que tú eres el protagonista de una trágica ópera. El tribunal está empezando a hablar de nuevo. Ella lo escuchó vertiendo algo. Probablemente esa horrible bebida fermentada que se había convertido en adicto después de que la delegación comercial de los anillos exteriores visitó la pasada temporada. Ellos piensan que te vas a declarar otro día de luto. Y honestamente, el impacto económico de cerrar los mercados por el sentimiento es algo que mi presupuesto no puede manejar en este momento. Mi hija ha estado desaparecida por más de 2 décadas. Torben, soy consciente. Yo estaba allí cuando ella se fue. ¿Recuerdas? Ayudé a planificar la ruta de la expedición. También ayudé a planificar las 7 misiones de búsqueda que enviamos tras ella. Él se movió para pararse a su lado y ella captó el aroma de esa terrible bebida. Ella se fue, Lisendra. Cuanto antes aceptes. No termines esa oración si valoras tu posición. Mi posición ha sobrevivido a 3 intentos de asesinato. 2 golpes de estado y tu decisión de llevar esa corona catastrófica a la cumbre galáctica. Creo que me las arreglaré. Tomó un sorbo de su bebida, hizo una mueca que sugería arrepentimiento inmediato y continuó: de todos modos. Lo digo como tu amigo, no como tu canciller. Kate no querría que te congelaras en este momento. Ella también te querría a ti. Sonó la alerta. No el suave sonido de notificación para las llegadas programadas, sino el tono agudo e insistente que significaba que algo andaba mal. La mano de Lisandra se dirigió instintivamente al panel de comunicación incrustado en el marco de la ventana gráfica. Embarcación no identificada acercándose a Royal Docking Bay. La voz del coordinador de seguridad crujió. Configuración desconocida. No responde a los saludos. Los escudos parecen estar funcionando mal. No, espera. El barco no tiene escudos. Repito, la nave no tiene capacidades defensivas. Está emitiendo un código diplomático, pero es antiguo. 23 años desactualizados. Lisendra sintió que algo cambiaba en su pecho. Los Velari tenían muchas habilidades que otras especies consideraban sobrenaturales. Telepatía menor, empatía mejorada, la capacidad de sentir la resonancia emocional de lugares y personas. Pero el regalo más fuerte, el que era más verdadero en la línea de sangre real, era el vínculo familiar, una conexión que trascendía la distancia y el tiempo, un hilo que unía a padres e hijos a través de la inmensidad del espacio. Sintió que ese hilo ahora vibraba como una cuerda arrancada. «Detente», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. «Su Majestad», preguntó el coordinador. Dije, retírate. Deja que el barco atraque. Lisendra ya se estaba moviendo hacia la puerta, su túnica formal girando a su alrededor como una luz de estrellas líquida. Torben se apresuró a seguirlo, todavía agarrando su bebida. Lisendra, espera. Usted no puede simplemente, esto podría ser cualquier cosa. Una trampa, un pícaro del buque, algún idiota que robaron los viejos códigos. Es ella. No puede saber eso. Pero ella lo hizo saber. Ella sabía que de la misma manera que ella sabía de los soles aumentaría. De la misma manera que ella sabía su propio latido. La familiaridad de que era casi doloroso, como tocar algo congelado después de años en calor. El Royal Bahía de acoplamiento estaba en caos controlado que cuando llegaron. Los guardias habían formado un perímetro alrededor de la plataforma de aterrizaje. Sus armas cargadas, pero no se levantó. Protocolo dictado precaución, pero Lisendra la presencia exigió a la moderación. El barco en sí, era una cosa curiosa, sin duda Velari en su estructura básica, pero modificado con componentes ella no reconoció. Paneles habían sido reemplazados con materiales que parecía casi primitivas por sus normas. Uno de los estabilizadores parecía ser celebrada con algún tipo de adhesivo compuesto. Eso es muy impresionante o muy relativo a trabajos de reparación, Torben murmuró. Posiblemente ambos. La esclusa de aire silbó. El vapor sale por las juntas, oscurecimiento de la puerta. Lisendra sintió que su corazón le golpeaba las costillas de una manera que parecía indigna para una reina, pero completamente apropiada para una madre. Los guardias se tensaron. En algún lugar detrás de ella,
Escuchó a Torben dejar su bebida y acercarse, probablemente con la mano en cualquier arma pequeña que llevara para emergencias. Una figura emergió del vapor. Kate parecía mayor, pero no en la forma en que el tiempo solía tallar su paso. Su rostro contenía experiencias en lugar de años. Líneas de risa alrededor de sus ojos que no habían estado allí antes. Vestía ropa que era un extraño híbrido de diseño Velari y algo más práctico, menos ceremonial. Sus largas orejas, la marca de su gente, estaban adornadas con pequeños anillos de metal que definitivamente no eran joyas Velari tradicionales. Pero no fue Kate lo que hizo que Lysendra recuperara el aliento. Eran las dos manitas agarrando a sus hijas, una a cada lado. Niños, dos de ellos de no más de 6 o 7 años. Un niño y una niña, mirando fijamente a la enorme bahía de atraque con expresiones de puro asombro. Tenían las orejas elegantes y alargadas de su madre, inconfundiblemente Velari, pero sus rostros eran más redondos, sus rasgos más suaves. Su tono de piel era algo intermedio, un tono que hablaba de combinación genética. El niño tenía el pelo oscuro y rizado que nunca le había crecido a Velari. Los ojos de la chica eran marrones de una manera que los ojos de Velari simplemente no lo eran, mitad humanos. La realización golpeó a Lysendra como un golpe físico. «Hola, mamá», dijo Caleb, su voz atravesando la silenciosa bahía de atraque. «Lo siento, llego tarde». El tráfico fue asesinato cerca del relevo Epsilon. El niño tiró de la mano de Caleb. «Mamá, ¿es este el palacio? Es realmente brillante. ¿Por qué todo es tan brillante? ¿Lo limpian todos los días? Eso parece mucho trabajo». Isen, recuerda lo que practicamos sobre no hacer 17 preguntas en el momento en que llegamos. Solo hice 5 preguntas. Eran las 7, tonto, dijo la chica. Mira, también hablamos sobre los insultos. Lysendra se dio cuenta de que todavía estaba congelada. Su boca ligeramente abierta de una manera que definitivamente no era regia. Torben, para su crédito, se recuperó primero. Bueno, dijo en voz alta, alegremente, en un tono que sugería que estaba absolutamente en pánico interno, pero que se negaba a mostrarlo. Esto es inesperado. ¿Debo pedir refrigerios? Siento que este es un momento refrescante. Posiblemente también un momento de bebida muy fuerte, pero me han dicho que dependo demasiado de esos. ¿Son estos mis nietos? Lysendra se escuchó preguntar. La pregunta salió más pequeña de lo que ella pretendía, casi infantil en su esperanza y miedo. La expresión de Caleb cambió. Desafiante, agotado, decidido, apologético, todo a la vez. Sí, mamá. Estos son mis hijos, tus nietos. Hizo una pausa, luego agregó con una leve sonrisa que no llegó a sus ojos. Sorpresa. La sala del trono nunca se había sentido tan pequeña. Lysendra se quedó perfectamente quieta en el asiento de Luminance, una silla tallada en una sola pieza de metal estelar que supuestamente había caído del cielo durante el primer aterrizaje. Sus asesores formaron un semicírculo a su alrededor, sus expresiones iban desde conmoción e indignación hasta el tipo de preocupación burocrática que significaba que alguien ya estaba calculando ramificaciones políticas. Kate se paró en el centro de la habitación con sus hijos flanqueándola como pequeños escudos inquietos. Mira seguía mirando al techo prismático con la boca abierta. Isen había descubierto que si pisoteaba el pie justo en el lugar correcto, los paneles bioluminiscentes del piso se ondularían hacia afuera en ondas de luz azul. Actualmente estaba en el pisotón número 47. Isen, por favor, dijo Kate sin mirar hacia abajo. Pero es tan genial. Mamá, ¿podemos conseguir pisos como este en casa? Vivimos en un apartamento de 3 habitaciones en Seattle. Apenas podemos permitirnos pisos normales. ¿Qué es Seattle? Uno de los asesores le susurró a otro. Creo que es un asentamiento humano en la Tierra. El mundo primitivo en sector. Puedo oírte, dijo Kate, con la voz aguda. Suficiente para cortar el murmullo. Y la Tierra no es primitiva. Han dividido el átomo, mapeado su genoma e inventado el café, lo que francamente es más impresionante que la mitad de las cosas que hemos logrado. El canciller Torben, que se había colocado cerca del fondo de la sala con lo que Lysendra reconoció como cobardía estratégica, levantó ligeramente la mano. ¿Qué es el café? Salvación líquida. Te encantaría. Es amargo y te mantiene despierto y te pone un poco irritable. Así que básicamente tu personalidad en forma de bebida. A pesar de todo, Lysendra sintió que sus labios se contraían. Kate siempre había sido rápido con las palabras, rápido con el humor. Era una de las cosas que la habían convertido en una diplomática tan prometedora antes de desaparecer. Princesa Kate, comenzó la alta consejera Sarah, con la voz goteando con el tipo de formalidad que precedía a las malas noticias. Si bien nos sentimos aliviados por su regreso, debe comprender la situación que ha creado.
La Ley de Preservación Genética Velari, ratificada hace más de 3.000 años, lo prohíbe explícitamente. Sé lo que prohíbe, Sarah. Estuve allí para las lecciones de historia. Las 800 horas de ellos. Caleb cambió de peso y Lisendra notó por primera vez lo cansada que se veía su hija. No estoy aquí para discutir la ley. Estoy aquí porque estos son mis hijos y quería que conocieran a su abuela. La ley existe por una razón. Intervino otro asesor. La pureza genética que ha mantenido fuerte a nuestra gente lo ha impedido. ¿Ha prevenido qué exactamente? Evolución del progreso. La posibilidad de que tal vez, solo tal vez, no tengamos todas las respuestas. La voz de Caleb se elevó y la mano de Mira encontró la de su madre automáticamente. He vivido entre humanos durante más de 20 años. Son caóticos y efímeros, y discuten sobre todo, pero también son innovadores y apasionados, y no pasan siglos debatiendo si es aceptable sonreír a alguien de una especie diferente. Mamá está usando su voz para hablar, le susurró Isen a su hermana, todavía lo suficientemente fuerte como para que todos lo escucharan. Eso significa que alguien la volvió loca. Los asesores la enojaron, Mira le susurró. Tienen ese efecto en las personas. Puedo decirlo. Torpin hizo un sonido que podría haber sido una risa reprimida. Sara parecía que se había tragado algo desagradable. Lisendra finalmente habló. Kate, ¿qué pasó? Después de la expedición, después de que desapareciste, ¿a dónde fuiste? La habitación quedó en silencio. Incluso Isen dejó de pisotear. Los hombros de Caleb se hundieron ligeramente. La nave falló cerca del sistema solar de la Tierra. Algo sobre la radiación de su hijo interfiriendo con nuestros impulsos cuánticos. Los ingenieros lo sabrían mejor que yo. Me estrellé en lo que llaman el noroeste del Pacífico. Región costera, principalmente agua, muchos árboles. Ella sonrió levemente al recuerdo. Habría muerto por exposición o inanición o por cualquier cantidad de cosas para las que no estaba preparado. Pero alguien me encontró. El humano, dijo Sarah, haciéndolo sonar como una acusación. Su nombre es James, Dr. James Rivera. Es un astrofísico que dirigía un programa SETI privado fuera de su universidad. Había estado escuchando señales del espacio durante años, esperando contacto. La expresión de Kate se suavizó de una manera que le dolió el corazón a Lisandra. En cambio, me encontró, me llevó a su casa, me dio de comer y me enseñó inglés. Nunca pedí nada a cambio. Qué romántico, dijo Torvin en una especie de violación del protocolo de primer contacto. Traté de pedir ayuda durante meses. Lo intenté, pero mi comunicador estaba dañado y la tecnología de ERS no es lo suficientemente avanzada como para aumentar una señal hasta ese punto. Y en algún momento de todo ese intento, me di cuenta de que ya no quería Liv. Khaled miró directamente a su madre. Me enamoré, mamá. El tipo de amor que te hace entender por qué la gente escribe poesía y comienza guerras y hace cosas increíblemente estúpidas. Él me hizo reír. Él me desafió. Él me veía como Kate, no como la princesa Khaled, no como la heredera de un antiguo linaje, solo yo. ¿Y los niños?, preguntó Lisendra en voz baja, fueron una sorpresa. Aparentemente, Velari y la genética humana son más compatibles de lo que nadie predijo. Mira vino primero, luego Isen 2 años después. Caleb acercó a los 2 niños. Son brillantes. Mira ya puede leer en 3 idiomas, y Isen tiene una memoria ideática que avergüenza a la mayoría de los eruditos Velari. También son medio humanos, lo que significa que comen constantemente, hacen preguntas sobre todo y no tienen absolutamente ningún concepto de espacio personal o dignidad real. Tengo dignidad, protestó Isen. Intentaste montar en el dron de limpieza esta mañana. Parecía manejable. Tenía 6 pulgadas de alto. Lisendra se encontró sonriendo a pesar del peso de todo lo demás. Se puso de pie lentamente, el trono de metal estelar tarareando ligeramente mientras se levantaba. Los asesores se movieron nerviosos. El protocolo dictaba que permaneciera sentada durante las audiencias formales, que mantuviera la distancia y la autoridad adecuadas. El protocolo podría esperar. Bajó los 3 escalones de la plataforma del trono y cruzó el piso reluciente hasta que se paró directamente frente a su hija. De cerca, pudo ver las pequeñas cicatrices en las manos de Caleb, probablemente por aprender a navegar en un mundo humano. Podía ver las líneas de la risa, la confianza, la felicidad que irradiaba de ella a pesar de la tensión del momento. «¿Has sido feliz?», Lisendra dijo. «Sí, usted eligió permanecer lejos». «Sí». Caleb voz vaciló un poco. «Yo sé lo que costará. Lo que es el costo de todo el mundo. Pero mamá, yo no podía volver sin ellos sin él. Y yo sabía que yo sabía lo que traerlos aquí significaría». Lisendra extendió la mano y tocó la cara de su hija. El primer contacto físico en más de 2 décadas. Entonces ella miró hacia abajo en Mira y Isen que estaba mirando con los ojos muy abiertos.
Hola, dijo a ellos. Soy tu abuela. Eres muy alto, dijo Isen de inmediato. Isen Kite siseó. ¿Qué es ella? Aquí todo el mundo es alto. Es como un planeta de jugadores de baloncesto. Torvin definitivamente se rió esa vez. El palacio acababa de comenzar a establecerse en una tregua incómoda cuando volvió a sonar la alarma. Lisendra estaba en la habitación privada con Kite y los niños viendo a Mira intentar explicar el concepto de helado a un sirviente muy confundido. Cuando Torvin irrumpió por la puerta sin llamar. Tenemos un problema, anunció. ¿Otro?, preguntó Kite. ¿Es el Alto Consejo? Porque tengo un discurso preparado sobre la diversidad genética y el vigor híbrido que va a hacer explotar la cabeza de Sarah. Peor aún, hay otra nave humana solicitando permiso para atracar. La habitación estaba muy tranquila. Incluso Isen dejó de intentar activar los paneles de la pared. Otra nave humana. Lisendra repitió lentamente. ¿Cómo es eso posible? La Tierra no tiene capacidad más rápida que la luz. Bueno, alguien olvidó decirle eso a este humano en particular porque está aquí y exige hablar con la princesa Kite. Torben sacó una pantalla holográfica de su muñeca. ¿Cómo? El recipiente está bien, llamarlo recipiente es generoso. Es más como un contenedor de carga con el motor atado. Nuestros ingenieros están desconcertados de que haya sobrevivido al viaje. Uno de ellos lo llamó un insulto a la física. Caleb se había puesto pálido. Oh, no, 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 no lo hizo, no lo haría, esa es ella mirando a sus hijos. ¿Alguno de ustedes le dijo a su padre a dónde íbamos? Mira y Isen intercambiaron miradas. Define Chao. Isen dijo con cuidado. Isen Marcus Rivera. Podría haberlo mencionado cuando llamó la semana pasada, dijo Mira rápidamente. Pero no pensé que realmente nos siguiera. Dijo que entendía por qué tenías que hacer esto solo. Tu padre, dijo Caleb, pellizcándose el puente de la nariz, tiene una relación muy flexible con la comprensión y una relación aún más flexible con su propia mortalidad, aparentemente. Entonces este es el padre, dijo Lisendra. Sintió algo retorcerse en el pecho, curiosidad, aprensión y algo más que no podía nombrar del todo. Déjalo atracar. Su Majestad, con respeto, no sabemos nada de este individuo. La voz de Sarah llegó a través del sistema de comunicaciones de la habitación. Aparentemente había estado escuchando todo el tiempo. Podría ser peligroso, inestable. Es un profesor universitario que estudia ondas de radio y se olvida de almorzar. Kite interrumpió. Lo más peligroso de James es su completa incapacidad para comprender las señales sociales y su tendencia a hacer preguntas inapropiadas en eventos formales. Suena perfecto para esta familia, murmuró Torben. 20 minutos después, volvieron a pararse en la bahía de atraque. Lisendra había insistido en estar presente a pesar de las protestas de su destacamento de seguridad. La nave, y usó el término vagamente, parecía haber sido ensamblada por alguien que había visto imágenes de naves espaciales pero que nunca había estudiado ingeniería. Partes de ella fueron claramente hechas por humanos. Otras partes se parecían sospechosamente a la tecnología Velari, probablemente rescatadas del lugar del accidente original de Kite. Todo se mantuvo unido con lo que parecía ser soldadura industrial y pura determinación. Eso no debería volar, dijo uno de los guardias, asombrado en su voz. Eso no debería existir, agregó otro. La esclusa de aire se abrió con un sonido chirriante que hizo que todo se guce. Una figura tropezó, a tientas con el casco de un traje ambiental que estaba al menos 3 décadas desactualizado para los estándares de la Tierra y ridículamente primitivo para los Valari. Cuando finalmente se quitó el casco, Lisendra echó un primer vistazo a la pareja elegida por su hija. Era completamente humano sin complicaciones. Estatura media según sus estándares, lo que lo hacía bajo en comparación con el Velari. Cabello oscuro que se vuelve gris en las sienes. Piel morena varios tonos más oscura que la de los niños. Usaba anteojos, lentes correctivos reales porque aparentemente Ers aún no había perfeccionado la cirugía ocular y estaban ligeramente torcidos en su rostro. Su ropa estaba arrugada y tenía lo que parecía grasa de motor en la mejilla. También parecía absolutamente aterrorizado. Hola, dijo, con la voz entrecortada ligeramente. Luego se aclaró la garganta y volvió a intentarlo. Hola, soy el Dr. James Rivera. Estoy buscando a Caleb, Mira y Isen. Estoy ahí. Yo soy ella. Pareció darse cuenta de que estaba balbuceando. Estoy aquí en paz. Papá. Isen se separó del lado de su madre y corrió a través de la bahía de atraque. James se arrodilló y atrapó al niño en un abrazo que pareció sacarles el aire a los dos. «No seguiste», dijo Caleb, acercándose con Mira, que se esforzaba mucho por parecer molesta, pero fracasaba. James, podrías haber muerto. Ese barco se mantiene unido con partes recuperadas y esperanza. Principalmente esperanza, admitió James, poniéndose de pie con Isen todavía aferrado a él.
La unidad cuántica que reconstruí de su nave original seguía fallando. Tuve que reiniciarlo manualmente 17 veces. Además, estoy bastante seguro de que violé al menos 40 tratados espaciales internacionales y posiblemente inventé 3 nuevos delitos. Finalmente miró más allá de Kate hacia Lisendra. Oh, tú eres la reina. Estás guau, eres alto. Lo siento, eso fue grosero. Isen recibe eso de mí. La parte de decir las cosas sin pensar. Te dije que aquí todos eran altos. Dijo Isen triunfalmente. Tenías razón, amigo. Tenías mucha razón. James dejó a Isen e intentó enderezar su ropa, lo cual era una causa perdida. Su Majestad, me disculpo por la llegada inesperada y por la nave y probablemente por existir en absoluto en base a lo que Kate me dijo sobre las actitudes Velaryi hacia los humanos. Pero tenía que venir. Cuando Caleb llevó a los niños a conocerte, pensé que podría quedarme atrás. Duré 5 días antes de darme cuenta de que no podía dejarla enfrentar esto sola. ¿Enfrentar qué exactamente?, preguntó Lisendra. Juicio, rechazo. Cualesquiera que sean las consecuencias de amar a alguien a quien se suponía que no debías amar. James la miró directamente y, a pesar de su obvio miedo, su voz era constante. Sé lo que soy según tus estándares. Una contaminación primitiva, genética. La persona que descarriló el destino de tu hija. Pero esos 2 niños son lo mejor que he hecho en mi vida. Y Kate lo es, ella lo es todo. Entonces, si necesita arrestar a alguien o emitir un juicio o lo que sea que suceda en situaciones como esta, estoy aquí. Júzgame, puedo soportarlo. Papá hizo su valiente discurso, le susurró Mira a Isen. Lo practicó todo el vuelo aquí, le susurró Isen. Lo escuché, dijo James. Y no practiqué. Fue sincero y espontáneo. Que practicaste frente al espejo del baño durante 1 hora. 20 minutos como máximo. Torben sonreía abiertamente ahora. Él me gusta. Es ridículo. ¿Podemos quedárnoslo? Él no es una mascota. A Torben, dijo Lisendra, pero sintió que algo cambiaba dentro de ella. Este hombre había cruzado distancias imposibles en un barco imposible por amor, había criado a sus nietos, le había dado a su hija la felicidad que había estado lamentando durante más de 2 décadas. Doctor Rivera, dijo formalmente y lo vio enderezarse nerviosamente. Tienes razón sobre las actitudes Velaryi hacia otras especies. Tenemos creencias muy estrictas sobre la pureza genética, sobre el mantenimiento de los linajes, sobre el orden adecuado de las cosas. Ella hizo una pausa. Pero también he pasado 23 años sin mi hija. Y acabo de descubrir que tengo 2 nietos que son brillantes y extraños y absolutamente nada como cualquier hijo que haya conocido. Entonces, quizás nuestras creencias necesiten ser examinadas. ¿Eso significa que no estoy arrestado? Significa que estás aquí ahora y vamos a resolver esto juntos. Todos nosotros. Lisendra miró a Kate, que tenía lágrimas en los ojos. Además, su barco es una abominación y no es posible que sea seguro volar a casa. Tendremos que proporcionarle el transporte adecuado. Nuestros ingenieros van a querer estudiar eso, agregó Torben. Principalmente para entender cómo no explotó. Casi explota, dijo James alegremente. Varias veces, pero soy optimista. Isen tiró de la túnica de Lishra. Abuela, significa esto que papá puede quedarse, porque prometió enseñarme sobre las constelaciones desde el espacio y puedes ver muchas más estrellas desde aquí. Lisendra miró a su nieto medio humano con la curiosidad de su padre y la determinación de su madre y sintió que algo en su pecho finalmente comenzaba a sanar. Sí, ella dijo que él puede quedarse. La sala del Consejo Superior estaba llena de tensión 3 días después de la llegada de James Rivera. Lisendra se sentó a la cabecera de la mesa en forma de media luna, muy consciente de que cada decisión que tomara en la próxima hora afectaría a la sociedad Velaryi durante generaciones. Los miembros del consejo se habían posicionado como piezas de ajedrez, Sarah y los tradicionalistas por un lado, un grupo más pequeño de asesores más jóvenes por el otro, y Torben flotando en algún lugar en el medio con su habitual ambigüedad estratégica. La ley es clara, dijo Sarah por 14ª vez. La princesa Caleb ha violado la ley de preservación genética. Los niños, aunque inocentes en este asunto, no pueden ser reconocidos como herederos legítimos del trono. Proponemos que la princesa renuncie formalmente a su reclamo y viva. Hizo una pausa delicada. Cómodo exilio en la tierra con su familia. Cómodo exilio. Kate repitió desde donde estaba parada junto a Lisendra. Esa es una forma creativa de decir destierro. No estamos tratando de castigarte, princesa. Estamos intentando preservar 3000 años de estancamiento genético. Torben interrumpió, levantando la vista de la tableta de datos que había estado estudiando. Porque he estado revisando los registros médicos del último milenio y son fascinantes. Disminución de las
Tasas de natalidad, aumento de los trastornos genéticos. Lo mismo que estábamos tratando de prevenir manteniendo la pureza está sucediendo. De todos modos, porque hemos estado jugando con un mazo limitado, pero eso es una simplificación excesiva. En realidad, es una simplificación insuficiente. El informe completo tiene 87 páginas y empeora. Torben se puso de pie, proyectando un gráfico holográfico en el centro de la mesa. Hemos estado tan enfocados en mantener puros nuestros linajes que nunca nos dimos cuenta de que estábamos muriendo lentamente. La población valaria ha disminuido un 18% en los últimos 500 años. La habitación quedó en silencio. Incluso Sarah parecía inquieta. Los niños, un consejero más joven llamado Kiel habló vacilante. ¿Los ha evaluado médicamente extensamente? Lisendra dijo que los resultados llegaron esta mañana. Ella activó su propia pantalla que mostraba una cascada de datos genéticos. Mira y Isen tienen vigor híbrido. Sus sistemas inmunológicos son más fuertes que los niños velari puros. Su desarrollo cognitivo se acelera. Mira demostró un rango telepático que excede las capacidades de los adultos. Y Isen parece recordar perfectamente todo lo que ha visto u oído. También son agotadores. James agregó desde donde se sentó torpemente en una silla diseñada para alguien 8 pulgadas más alto. Anoche, Isen recitó toda la tabla periódica a las 3 de la mañana porque no podía dormir, incluidos los elementos que no tenemos en la Tierra, lo cual fue impresionante, pero también profundamente preocupante desde la perspectiva de la crianza de los hijos. Él recibió eso de ti, murmuró Kate. Él absolutamente entendió eso de mí. Esto todavía no aborda el problema fundamental, presionó Sarah. Nuestras leyes, nuestras tradiciones fueron escritas por personas que nunca imaginaron esta situación. Lisendra lo interrumpió. Por personas que nunca conocieron a un humano, nunca vieron cómo es la posibilidad. Ella se puso de pie y la habitación se calmó automáticamente. He pasado 3 días con mis nietos. Mira me mostró cómo juegan los humanos al ajedrez y luego me venció en 6 movimientos. Isen me hizo 47 preguntas sobre mecánica cuántica. Y cuando no pude responder a 3 de ellas, él y su padre resolvieron las soluciones juntos. Son niños, pero también son algo nuevo. Algo que quizás necesitemos. Su Majestad, con respeto, está permitiendo que las emociones se nublen. Enterré a mi hija hace 23 años, Sarah. En mi corazón, celebré un funeral. Lloré. Y luego, hace 3 días, regresó con la prueba de que al amor no le importan nuestras leyes. La voz de Lisendra estaba quieta. No la perderé de nuevo. No los perderé. Entonces, ¿qué propones? Preguntó Kao. La ley debe ser satisfecha de alguna manera. Cambia la ley. La habitación estalló. Las voces se superponían. Algunos indignados, otros emocionados, todos caóticos. Torben lo soltó durante exactamente 30 segundos antes de levantar la mano para hacer silencio. En realidad, hay un precedente, dijo, luciendo demasiado complacido consigo mismo. Me llevó 2 días buscar en los archivos, pero lo encontré. Hace 3.000 años, cuando se ratificó la ley de preservación genética, había una disposición, una cláusula de escape, por así decirlo. Sacó texto antiguo, los caracteres tan antiguos que requerían superposiciones de traducción. En circunstancias en las que la introducción de material genético externo fortalezca demostrablemente al pueblo velari, el Alto Consejo puede otorgar una dispensa. Estaba destinado a emergencias médicas, pero la redacción es, sonrió, convenientemente vaga. Está sugiriendo que afirmemos que se trata de una emergencia médica. Sarah parecía apopléjica. Estoy sugiriendo que nuestra disminución de la población es una emergencia y estos niños representan una posible solución. No es la única solución, eso sí, sino un dato que sería una tontería ignorar. Torben miró alrededor de la mesa. Podemos aferrarnos a la tradición y ver cómo nuestra especie se desvanece lentamente o podemos adaptarnos. La adaptación es lo que hacemos. Es lo que nos hizo sobrevivir al primer aterrizaje. Es lo que construyó este palacio. Ser Valari no se trata de pureza genética. Se trata de ser lo suficientemente inteligente como para evolucionar. Esto es una locura. Alguien murmuró. Esto es necesario. Kail respondió. El consejero Torben tiene razón. No podemos ignorar los datos. El debate duró 1 hora más. Lisendra dejó que sucediera, viendo a sus asesores luchar con siglos de creencia contra la fría lógica de la supervivencia. Finalmente, pidió una votación. No fue unánime. Sarah y otras 2 personas discreparon enérgicamente, pero fue suficiente. El Consejo acordó otorgar a Kate una dispensa formal, reconociendo a Mira y Isen como miembros legítimos de la familia real con el entendimiento de que sus perfiles genéticos serían estudiados para ayudar a abordar el declive de la población velari. Cuando terminó la sesión y el Consejo se archivó, Lisendra se encontró sola con su familia.
Kate parecía exhausta pero aliviada. James parecía haber sobrevivido a un desastre natural. Los niños estaban en la esquina jugando a una especie de juego de manos que habían inventado. Gracias, dijo Kate en voz baja. No me des las gracias todavía. Sigues siendo princesa, lo que significa que tienes responsabilidades, deberes. El servicio diplomático querrá que vuelvas. ¿Puedo negociar por la tierra? Alguien debería abogar por ellos en el espacio Velari. Esa es en realidad una idea brillante, sonrió Lysendra. Aunque primero deberá enseñarnos sobre esta sustancia del café. Torvin no dejará de hablar de ello. Es realmente bueno, abuela. Mira subió. Papá agrega demasiada azúcar, pero le hace concentrarse. Agrego una cantidad normal de azúcar, protestó James. Añades 4 cucharadas. Eso es normal. Eso es diabetes esperando a suceder. Lysendra se rió. Realmente me reí por primera vez en décadas. Se acercó a la ventana, mirando las agujas cristalinas y las naves que se movían en órbita. La Tierra estaba por ahí en alguna parte, un pequeño punto azul al que nunca antes había prestado atención. Ahora era el lugar que su hija había elegido. El lugar al que sus nietos llamaban hogar. ¿Te quedarás?, ella preguntó. Al menos por un tiempo. Tenemos que volver eventualmente, dijo Kate, acercándose para pararse a su lado. James tiene estudiantes. Los niños tienen escuela. Tenemos una vida allí. Ella hizo una pausa. Pero lo visitaremos a menudo. Y quizás podrías visitarnos alguna vez. Véase la tierra. Conoce a la familia de James. Prueba la pizza. ¿Qué es la pizza? Otra revelación. James dijo como café pero en forma de comida. Isen apareció al lado de Lysendra tirando de su túnica. ¿Puedes contarnos historias sobre mamá cuando era pequeña? Papá cuenta las mejores historias, pero él no sabe nada de ella antes de la tierra. Lysendra miró a su nieto. Esta niña imposible y maravillosa que no debería existir de acuerdo con todas las leyes que su gente había escrito y sintió que el último dolor finalmente liberaba su control sobre su corazón. Tengo cientos de historias, dijo, arrodillándose a su nivel. Pero tomarán muchas visitas para contarles todo. Entonces volveremos mucho, dijo Mira con decisión. Porque las historias son importantes. Afuera, los 3 hijos se pusieron en secuencia, pintando el cielo con colores que no tenían nombres humanos. En el interior, una familia que abarcaba 2 especies y desafiaba 3.000 años de leyes se instaló para compartir la primera de muchas cenas juntas. La evolución, pensó Lysendra, vino en formas inesperadas. A veces vino en naves espaciales y códigos genéticos, y a veces vino en la forma de 2 niños haciendo preguntas interminables y un hombre que cruzó las estrellas por amor. Ella decidió que prefería el segundo.